Hola a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Les saluda el profesor Walter Lagos y vamos a hacer una serie de ejercicios. Vamos a resolverlos de acuerdo a la instrucción que nos dan para poder ayudarles con sus tareas, con su programa de estudio para una prueba, una evaluación, un examen, etcétera. Aquí tenemos los primeros 4 ejercicios. Escriba en forma de potencia. Entonces, vamos a usar esta pantalla electrónica o esta pizarra electrónica para resolverlos. Aquí tenemos 2 por 2 por 2 por 2 por 2, pero nos pide que lo escribamos en forma de potencia. Entonces, lo que vamos a hacer es contar la cantidad de veces que está la base. La base es el número que se repite. El número que se repite es 2 por 2 por 2 por 2 por 2. Entonces, la base es 2. ¿Cuántas veces se repite? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces nuestro exponente va a ser 5. Ahí está el primero. Vamos a hacer el segundo. El número que se repite es 1.2 por 1.2 por 1.2 por 1.2. Eso quiere decir que nuestra base entonces va a ser 1.2. ¿Y cuál va a ser su exponente? Vamos a contar aquí. 1, 2, 3, 4 veces se repite el 1.2. Entonces el exponente va a ser 4. Aquí lo coloqué entre paréntesis porque tenemos número decimal 1.2. Entonces, para que no haya confusiones, ¿verdad? Y que se entienda bien de que el 4 afecta a todo el 1.2. Muy bien, continuamos. Vamos a usar otro color para el tercero. Vamos a usar este anaranjado, símbolo igual. Vean que no escribimos el resultado final, solo dejamos expresada la potencia aquí. 2 a la 5 es una potencia, 1.2 a la 4 es una potencia. Eso lo dejamos expresado como una potencia porque así lo dice aquí, escribido en forma de potencia. Entonces tenemos aquí menos 5 por menos 5, el número que se repite es el menos 5. Este sí lo voy a colocar entre paréntesis. Luego, ¿cuántas veces se repite el menos 5? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí está. Entonces, ¿por qué colocamos entre paréntesis el menos 5? Porque este exponente 6 afecta a todo el menos 5. Es decir, que el menos 5 es el número que se repite 6 veces. Y por último, vamos a usar este otro, que tenemos y por y por y varias veces, ¿verdad? La base es y. Se escribe la variable y vamos a contar cuántas veces se repite la variable y. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí está. Entonces nuestro exponente va a ser 6 y su base va a ser la variable y. Repasando, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y así ya hemos finalizado esta parte de escribir esos números o esas expresiones en forma de potencia. Muy bien, aquí tenemos otra instrucción, la cual dice encontrar el número de la casilla. ¿Sí? ¿Cuál es el número que debe ir en la casilla? En esta que está aquí. Observemos que aquí tenemos 4 ejercicios, A, B, C y D. En el inciso A tenemos negativo 2 a la 4 por negativo 2 a la 2. No hay duda que la base que se está repitiendo es el negativo 2. Entonces, como tenemos igual base, porque está aquí y aquí, se copió la base. Aquí la podemos ver. ¿Y qué vamos a hacer con los exponentes? Los vamos a sumar. Entonces, al sumar 4 más 2, está aquí, que es este exponente, nos da 6. Entonces, eso quiere decir que nuestro exponente va a ser 6. Es el número que va aquí en la casilla. Luego tenemos el inciso B. Aquí tenemos una división. Observe que lo que yo hice aquí de sumar los exponentes solo se hace cuando tenemos una multiplicación de potencias de igual base. Pero acá tenemos una división de potencias de igual base, porque tenemos el signo de división aquí. Aquí tenemos la base, negativo 2 y negativo 2 es la misma base. ¿Qué se hace en estos casos? Se copia la base, que es negativo 2, y los exponentes, que es el 5 y el 3, se van a restar. ¿Sí? A 5 le quito 3, me queda 2. Entonces ese va a ser el número que va a ir en la casilla. Ese va a ser nuestro exponente. Eso es todo lo que se hace. Porque no dice que calculemos, ¿no? Solo dice que escribamos el número o que encontremos el número que debe ir en la casilla. Continuando con el ejemplo del inciso C, aquí tenemos algo bien interesante. Miren, tenemos una potencia y una potencia. ¿Por qué tenemos potencia y una potencia? ¿Por qué se llama así? Porque aquí, en primer lugar, tenemos una potencia. ¿Miren? Negativo 2 a la 2, eso es una potencia. ¿Sí?
Pero a su vez esta potencia, la voy a remarcar con otro color para que lo vean bien, se vea con claridad. Luego esto está encerrado en paréntesis, ¿sí? Y está elevado a otra potencia, ¿ven? Lo que está en rosado es una potencia, cuya base es todo esto de aquí, ¿ven? Todo esto. Todo esto, incluyendo el exponente. Todo esto es la base, ¿sí? De la potencia que está en rosado. Entonces tenemos potencia y una potencia. Adentro tenemos una potencia, que es todo esto. Y afuera también una potencia. Por esa razón le llamamos potencia de una potencia. ¿Cómo se resuelve eso? Bueno, es bien fácil, multiplicando el exponente de aquí, de la primera potencia que está en el interior, con el exponente de la potencia que está en la parte exterior. En pocas palabras, solo se multiplican los exponentes. Así de sencillo. 2 por 3 es 6. Ahí está. Entonces nuestro exponente es 6. O el número que va a ir en la casilla es el 6. Observen que la base, que es -2, se copió de nuevo. Muy bien, aquí tenemos otra expresión. Tenemos x a la 3 por x a la 2 por x. Observen que digo por, ¿verdad? Porque aquí tenemos x a la 3. Luego tenemos unido a eso x a la 2. Y luego unido nuevamente x. ¿Por qué sabemos que es una multiplicación? Porque las variables cuando están pegadas, así, unidas de esa manera, se sobreentiende que están multiplicando. Por eso aquí le ponemos este punto de multiplicación. Están multiplicando. Entonces aquí tenemos una multiplicación de potencias de igual base, porque la base es x aquí, aquí y aquí, la misma base. Entonces se copia la variable x, se copia la base. ¿Y qué hacemos con los exponentes? Se suman los exponentes. Aquí tenemos 3, aquí tenemos 2, y aquí hay un 1 invisible, ¿sí? Un 1 imaginario. Se suma también ese 1. Entonces 3 más 2 es 5, más 1 es 6. Entonces el exponente que andamos buscando aquí es 6. Ahí lo podemos ver. X a la 6 es la respuesta del inciso D. Finalmente tenemos esta última instrucción, calcular aplicando las propiedades de las potencias, ¿sí? Y tenemos una serie de ejercicios. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ejercicios. Muy bien. Pero ¿cuáles son esas propiedades de las potencias? Vamos a recordarlas. Las propiedades de las potencias son las siguientes. Miren la primera. Si yo tengo dos potencias de igual base, por ejemplo, la base x elevada a la 3 multiplicado por x elevado a la 2, tenemos dos potencias de igual base que se están multiplicando. Entonces, se copia la base y se suman los exponentes. 3 más 2, eso da 5. Entonces, el resultado sería x a la 5. Esa es la primera potencia. Cuando tenemos bases iguales, exponentes diferentes. Pero, ¿qué pasa si se están dividiendo? Entonces tenemos esto, x a la 3 entre x a la 2. Miren, son los mismos términos, solo que ahora estamos dividiendo. ¿Qué dice la regla? La regla dice que se va a copiar la base y se van a restar los exponentes. Los exponentes son el 3 y el 2, entonces se restan. Se copia la base x, se restan los exponentes. 3 menos 2 es 1. Pero cuando el exponente es el número 1, es invisible, no se debe escribir. Esa es una manera de hacerlo. Pero esto de aquí, esto también podría estar expresado así de esta manera. Miren, x a la 3 sobre x a la 2. Esa es una división también. Esta línea que vemos aquí indica una división. Entonces lo que hacemos ahí es copiar la variable, que es la que se repite, porque tenemos la variable x aquí y también aquí. Entonces se restan los exponentes también. Se copia la base, la variable x, y se restan los exponentes. Ahí está, 3 menos 2. Se copia la variable y se restan. 3 menos 2 es 1. Ahí está. Pero cuando el exponente es 1, no se escribe. Es invisible. O se sobreentiende que ahí está el 1. Ahí tenemos dos propiedades. ¿Sí? Vamos a ver qué más propiedades podemos extraer de aquí. También tenemos potencia de una potencia. Sí, vamos a hacer esa. Aquí tenemos para aplicar potencia de una potencia y aquí también. Vamos a hacer eso de ahí. Básicamente estamos hablando de tres propiedades aquí. Potencia de una potencia. Observemos la potencia de una potencia. Tenemos aquí una potencia. X a la 2 esa es una potencia. Tenemos una base, tenemos un exponente. Pero, ¿qué pasa si yo esto lo pongo entre paréntesis? Así. Y aquí pongo un 3, por ejemplo. Miren, ya tenemos otra potencia. Lo que está en anaranjado. ¿Cuál sería la base de lo que está en anaranjado? Esto, ¿eh? Todo esto sería la base. Todo esto. Y su exponente sería 3.
Pero adentro tenemos esta potencia también, entonces tenemos dos potencias ahí. ¿Cómo se resuelve eso? Esto es bien sencillo, lo que vamos a hacer ahí es copiar la base es X, y vamos a multiplicar los exponentes. 3 por 2 es 6. Aquí, 2 por 3 o 3 por 2. Así. Este punto significa multiplicación, no lo olvidemos. Entonces nos quedaría X a la 6. Ahí está. Entonces eso es potencia de una potencia. Hay más propiedades, pero aquí ya usamos la de la multiplicación, la de la división, cuando son bases iguales y exponentes diferentes. Aquí vamos a ver si tenemos bases diferentes, exponentes iguales. No, no tenemos. Todas básicamente son de bases iguales. Aquí tenemos esta, pero es la misma. Aquí vamos a aplicar la división. Bien, entonces ya tenemos estas propiedades. Con estas propiedades nosotros ya podemos guiarnos. 3 a la 5 por 3 a la 2. Este símbolo que vemos aquí significa por, porque es diferente a la variable X, porque la variable X normalmente se coloca en letra de carta. Entonces tenemos 3 a la 5 por 3 a la 2. Entonces, ¿qué propiedad vamos a utilizar? Aquí vemos que tenemos bases iguales, porque el 3 y el 3 aquí son la misma base. Entonces se aplica la propiedad número 1, la primera propiedad. Tenemos bases iguales, se suman los exponentes. Entonces copiamos la base, que es el número 3, y vamos a sumar. ¿Sí? 5 a la 2, perdón, 5 más 2 es 7. ¿Sí? Nos queda 3 a la 7. 3 a la 7, pero no termina ahí, porque la instrucción dice que debemos calcular aplicando las propiedades de las potencias. Esta es la instrucción, de que no, se me olvidó bajarla. La vamos a bajar también. Aquí está, ¿ven? Calcular aplicando las propiedades de las potencias. Como dice calcular esto significa de que tenemos que encontrar cuál es el valor final de esto. Porque aquí solo está expresado como una potencia, no lo hemos calculado. Entonces tenemos que calcular cuánto es 3 a la 7. ¿Sí? 3 a la 7. 3 elevado a la 7, eso es 2187. 2187. Ahí está. Ese sería el valor final, el cálculo de esta potencia. Tenemos el inciso B ahora. Ahí tenemos un medio a la 3 por un medio a la 4. Vemos que aquí tenemos igual base, porque un medio es igual con un medio. Son la misma base. Y están multiplicando porque tenemos paréntesis aquí. Este es un paréntesis con este otro paréntesis que está multiplicando. Recuerden que los paréntesis indican multiplicación. Por ejemplo, si yo tengo 2 entre paréntesis con 3 entre paréntesis, lo que se viene a la mente es una multiplicación. 2 por 3, eso es 6. Y si fuesen fracciones es lo mismo, ¿verdad? Si yo tengo, por ejemplo, un cuarto entre paréntesis con 2 tercios, por ejemplo, entre paréntesis también, como están entre paréntesis, lo que viene a la mente es una multiplicación. Numerador con numerador, denominador con denominador. Pero en este caso de aquí, lo vamos a resolver aplicando las propiedades. Porque aquí tenemos que esta fracción está elevada a este exponente. Y esta también. Entonces lo que vamos a hacer es copiar la base. ¿Sí? Copiar la base, que es negativo 1/2. No me va a caber aquí en este espacio, es muy pequeño. Entonces lo voy a hacer acá. Lo voy a hacer aquí abajo. Voy a colocar el inciso B. Y vamos a hacer el procedimiento del inciso B aquí abajo. Tenemos 1/2 a la 3 por 1/2 a la 4. Se copia la base, que es negativo 1/2. Lo colocamos entre paréntesis para proteger el signo. 1/2 lo elevamos a 3 más 4. Porque como es una multiplicación, se suman los exponentes. Ahí estoy haciendo ya el proceso. Copiamos la base de nuevo, negativo 1/2. Y sumamos los exponentes. 3 más 4 es 7. Ahí tenemos eso. Entonces tenemos que negativo 1/2 a la 7, es decir, negativo 1/2 por 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 negativo 1/2. 7 veces eso. ¿Cuánto nos da? Vamos a ver, negativo 1/2 elevado a la 7, eso nos da negativo 1 sobre 128. Negativo 1, ¿sí? Sobre 128, o 1 sobre 128, negativa la fracción, así. Muy bien, ahí tenemos el inciso B.
Ahora vamos al inciso C. También lo voy a hacer aquí. Aquí el inciso C creo que me cabe aquí en este espacio. Tenemos igual base 1.3 y acá 1.3 también. Entonces lo vamos a escribir aquí. 1.3 es la misma base, se copia. Y sumamos los exponentes. 2 más 3. Eso da 5. Ahí tenemos 1.3 a la 5. Y ahora vamos a colocar aquí abajo la respuesta. Elevamos a la 3, perdón, a la 5, esa base 1.3 elevado a la 5 nos da 3.71293. Solo vamos a agarrar los primeros dos dígitos después del punto, que serían 3.71. Así, 3.71. Como la base es un decimal, 1.3, entonces nuestra respuesta es un decimal también. Muy bien, aquí ya tenemos estos primeros tres que ya los hicimos. Eran potencias con valores exactas, cantidades, básicamente una parte numérica. Pero ya en el inciso D tenemos variables. Observemos aquí. Variable X, variable X. Aquí tenemos también una división de números. Vamos a hacer el inciso D. Lo voy a hacer aquí abajo, el inciso D, porque ahí no me va a caber, no va a tener espacio. En el inciso D tenemos negativo 2x a la 3 y negativo 2x a la 2. Como tienen igual base, se copia la base, negativo 2x, y vamos a sumar. Vamos a sumar los exponentes. Tenemos 3 más 2, eso es 5. Entonces tenemos negativo 2x elevado a la 5. ¿Sí? Entonces, como el exponente es negativo, perdón, es impar, nuestro resultado va a ser negativo. ¿Sí? Y elevamos 2 a la 5. 2 elevado a la 5, eso da 32. Entonces colocamos aquí 32, colocamos la variable x y el exponente va a ser 5. Ahí está. Porque aquí como que hubiese un 1. ¿Sí? 1 por 5 es 5. Muy bien, entonces ahí tenemos el inciso D. El inciso E es numérico, se copia la base porque tenemos igual base y se restan los exponentes. Así como vimos en las propiedades acá de la división, que se restan los exponentes. Entonces en el inciso E lo que tenemos ahí es negativo 5 a la 6 entre negativo 5 a la 3. Es bien sencillo ese. Se va a copiar la base y se va a restar los exponentes. La base es negativo 5. Se coloca entre paréntesis para proteger el signo negativo. Negativo 5 y se restan los exponentes. 6 menos 3. ¿Sí? 6 menos 3. 6 menos 3 es 3. Entonces tenemos negativo 5 elevado a la 3. ¿Sí? Como el exponente es negativo, entonces la respuesta va a ser negativa. ¿Sí? Pero esto ocurre solo cuando la base es negativa. Si la base es positiva, pues la respuesta va a ser siendo positiva. Entonces tenemos negativo y ahora 5 a la 3. Eso da negativo 125. Y así ya terminamos el inciso E. Muy bien, aquí tenemos otra que son con fracciones, ¿verdad? Es lo mismo. Copia la base, se restan los exponentes y luego solo se evalúa. El inciso G también, se copia la base, se restan los exponentes y eso sería todo, porque como son variables, solo queda expresado como una variable. El inciso H es interesante, lo voy a hacer el inciso H. En el inciso H, ahí tenemos 15x a la 3, y a la 5, entre 3x a la 2, y a la 3. Aquí vamos a dividir 15 entre 3. 15 entre 3 es 5. Entonces aquí colocamos el 5. Y ahora aquí tenemos x a la 3 y x a la 2. Se copia la base x y se restan los exponentes. Al copiar la base x y restar los exponentes, sería 3 menos 2. Ahí, de la variable x. Luego la variable y a la 5 entre y a la 3. Recordemos que esta línea significa división. Por eso yo digo y a la 5 entre y a la 3. ¿Verdad? Y a la 5 entre, que es la línea, y a la 3. Se copia la variable y se van a restar los exponentes. ¿Sí? 5 menos 3, que son los exponentes de esa variable. Aquí están, ¿eh? 5 y 3. Ya los tenemos planteado, ahora vamos a operar. El coeficiente 5 se copia la variable x, 3 menos 2 es 1,
pero cuando el exponente es 1 es invisible, no se escribe. Y luego 5 menos 3 de la variable y, se copia la variable y 5 menos 3 es 2. Y así tenemos la respuesta del inciso H de esta de aquí. Aquí tenemos potencia de una potencia, que ya lo explicamos. Vamos a ver, potencia de una potencia. Este es bien fácil. Solo se va a copiar la base, que es negativo 3. Luego multiplicamos los exponentes. 5 por 2 es 10. Ahí está. Y debemos desarrollarlo. Debemos encontrar cuál es el valor final de eso. Así como hemos hecho con estos anteriores de aquí. Estos. Aquí en esto veamos que la base es negativa, ¿verdad? Pero el exponente es par. Es exponente par. Entonces, recordemos que cuando la base es negativa y el exponente es par, nuestra respuesta va a ser positiva. ¿Sí? Y luego multiplicamos 3 por 3 por 3, 10 veces. ¿Verdad? 3 elevado a la 10 daría como resultado 59.049. Si lo voy a escribir positivo es 59.049. Ahí está. Ese es el resultado. Aquí tenemos otra potencia de otra potencia. Aquí también potencia de una potencia. Y aquí tenemos también potencia de una potencia. Esta potencia de una potencia tenemos que elevar el 5 a la 2. Perdón, es al revés. Tenemos que elevar el 2 a la 5. O sea, 2 por 2 por 2, 5 veces. Y colocar aquí la respuesta. Y luego el 3 también. 3 a la 5, es decir, 3 por 3 por 3 por 3 por 3. Y luego, aquí podemos hacerlo de esta manera. Podemos elevar, como estos son potencias, elevarlo a multiplicar los exponentes. O directamente aquí cancelar ya. Para restar 2 menos 4 sería menos 2. ¿Sí? Pero podemos también elevarlo aquí, con este de acá. Entonces, este les va a quedar de tarea, junto con los demás que no realicé, ¿verdad? Para que practiquen.